Cuando los habitantes de Armero se acostaron el 13 de noviembre de 1985, esperaban pasar una noche normal. Por la mañana, su ciudad ya no existía. En cuestión de minutos, el barro y las cenizas se cobraron 23.000 vidas y borraron Armero del mapa para siempre. Pero esta no fue la primera vez que un volcán arrasó una ciudad, ni será la última. Desde pueblos congelados en el tiempo bajo el Vesubio, hasta civilizaciones destruidas por el fuego y las cenizas, los volcanes siempre han sido los arquitectos más despiadados de la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede cuando el suelo bajo tus pies se vuelve en tu contra? ¿Puede una ciudad, por muy moderna que sea, resistir una fuerza que lo borra todo en cuestión de minutos? Y si el pasado está escrito en cenizas, ¿qué pasaría si volviera a ocurrir hoy? Porque en algún lugar bajo nuestros pies, la próxima erupción ya se está gestando. Para averiguarlo, debemos volver a visitar las erupciones más aterradoras de la historia. Aquellas que no solo mataron, sino que borraron ciudades enteras de la existencia. Armero, la ciudad tragada viva por el lodo. La tarde del 13 de noviembre de 1985, los habitantes de Armero, Colombia, se preparaban para lo que pensaban que sería una noche normal. Las tiendas cerraron, las familias se reunieron para cenar y los niños se fueron a dormir. Nadie imaginaba que a su ciudad solo le quedaban unas horas de vida. Sobre ellos se alzaba el Nevado del Ruiz, un volcán cubierto de nieve y hielo. Durante semanas había mostrado signos de inquietud, nubes de ceniza, temblores que hacían vibrar las ventanas. Los científicos advirtieron de la probabilidad de una gran erupción e incluso trazaron un mapa de las ciudades que estarían en peligro. Armero se encontraba justo en medio de la zona roja, pero las autoridades locales dudaron. Les preocupaba crear pánico o perturbar la economía. Esa vacilación resultaría fatal. A las 9:09 de la noche, el Nevado del Ruiz entró en erupción. No fue una explosión masiva de lava, sino algo aún más destructivo. El calor derritió instantáneamente el hielo de la cima, liberando torrentes de lodo y ceniza. Estos lahares, como los llaman los científicos, arrasaron la ladera de la montaña a una velocidad increíble, arrastrando árboles, rocas y todo lo que encontraban a su paso. A medianoche, la primera ola llegó a Armero. Imagínese una pared de lodo negro, moviéndose más rápido que el tráfico en una autopista, estrellándose contra una ciudad dormida. Las casas se derrumbaron en segundos, las calles desaparecieron. Los supervivientes recordaron más tarde haber oído gritos, estruendos, y luego un silencio inquietante cuando el barro lo sepultó todo. Cuando llegó la mañana, Armero había desaparecido. Más de 23.000 personas habían muerto, 3/4 partes de la población de la ciudad. Solo quedaban fragmentos de edificios sobre el lodo, como lápidas que marcaban el lugar donde antes había habido vida. Entre los pocos supervivientes se encontraba una niña de 13 años, llamada Omaira Sánchez, atrapada bajo los escombros de su casa. Durante 3 días, los equipos de rescate intentaron liberarla, pero estaba atrapada por el hormigón, y el agua seguía subiendo a su alrededor. Habló con calma a los periodistas que se habían reunido, y su valentía se transmitió al mundo entero, hasta que finalmente el agotamiento se apoderó de ella. Omaira se convirtió en el rostro de la tragedia de Armero, un símbolo tanto de la fortaleza humana como de la impotencia humana. Pero, por devastador que fuera el final de Armero, no fue el más rápido. Porque una vez, una ciudad entera fue borrada del mapa en solo 3 minutos. San Pedro. La ciudad que desapareció en 3 minutos. A principios de mayo de 1902, la ciudad portuaria de Saint-Pierre, en la isla caribeña de Martinica, estaba llena de música, mercados y risas. Conocida como la París de las Indias Occidentales, era una bulliciosa ciudad de 30.000 habitantes, situada a la sombra del Monte Pelé. Pero esa sombra comenzaba a agitarse. Durante semanas, el volcán retumbó. Las cenizas se elevaron hacia el cielo. Un extraño olor a azufre se extendió por las calles. Algunos agricultores abandonaron sus tierras, pero dentro de la ciudad, la vida continuaba como si nada pasara. Con las elecciones acercándose, las autoridades instaron a la calma, asegurando a los ciudadanos que no había peligro. En la mañana del 8 de mayo, todo cambió. A las 7:52 de la mañana, el Monte Pelé entró en erupción con una furia inimaginable. Una nube incandescente de gas, cenizas y rocas, conocida como oleada piroclástica, salió disparada del volcán y se precipitó cuesta abajo a más de 400 millas por hora. En menos de 3 minutos, toda la ciudad de San Pedro quedó aniquilada. El calor era tan intenso que la gente moría donde estaba. Las calles se incendiaban y los barcos del puerto estallaban en llamas. De los 30.000 habitantes, solo 2 personas sobrevivieron. Un prisionero encerrado en una celda de piedra y un hombre que vivía en las afueras de la ciudad y que logró escapar por los pelos. Todos los demás desaparecieron en un instante.
San Pedro sería recordada para siempre como la Pompeya del Caribe, un lugar donde la vida terminó en un abrir y cerrar de ojos. Pero si un volcán pudo arrasar una ciudad en cuestión de minutos, imagínese uno lo suficientemente poderoso como para sacudir al mundo entero. Krakatoa, la explosión que sacudió al mundo. En el verano de 1883, la vida alrededor del estrecho de Sunda, en Indonesia, parecía tranquila. Los barcos pesqueros navegaban por las aguas, los mercados bullían en las costas y las islas rodeadas de volcanes parecían eternas. Pero uno de esos volcanes, el Krakatoa, estaba a punto de desencadenar uno de los acontecimientos más violentos de la historia de la humanidad. Durante meses, los estruendos y las nubes de ceniza anunciaron problemas. Los lugareños informaron de sonidos retumbantes, como disparos de cañón, que resonaban en todo el estrecho. Entonces, el 27 de agosto, el Krakatoa entró en erupción con una fuerza tan grande que destrozó la propia isla. La explosión se escuchó a casi 3.000 millas de distancia, hasta en Australia y en la isla de Rodrigues, cerca de África. El cielo se volvió negro y tsunamis de más de 100 pies de altura rugieron a lo largo de las costas circundantes. Pueblos enteros fueron arrasados en cuestión de segundos. En total, más de 36.000 personas perdieron la vida. Pero la destrucción no se detuvo ahí. La explosión lanzó tanta ceniza a la atmósfera que cambió el clima del mundo. Los cielos se tiñeron de rojo sangre en toda Europa y América. Las puestas de sol brillaron con un inquietante color naranja durante meses, inspirando pinturas inquietantes e incluso alimentando temores apocalípticos. Algunos científicos creen que las temperaturas globales bajaron más de 1 grado, lo que alteró las cosechas en todo el mundo. El Krakatoa no fue solo un desastre local, sino planetario, que recordó a la humanidad que una sola erupción puede tener repercusiones en todo el mundo. Pero ni siquiera el Krakatoa fue la mayor erupción de la historia. Solo 68 años antes, otro volcán había explotado con tal fuerza que cambió el curso mismo de la civilización humana. Tambora, el año sin verano. En la isla de Sumbawa, en Indonesia, el monte Tambora permaneció en silencio durante siglos. A principios del siglo XIX, sus laderas albergaban pueblos y granjas, y su presencia era tan familiar que la gente había olvidado que se trataba de un volcán. Pero en abril de 1815, la montaña despertó, y el mundo pagaría el precio. El 5 de abril, una erupción masiva sacudió la isla. Columnas de ceniza se elevaron kilómetros hacia el cielo, pero esto solo fue el comienzo. 5 días después, el 10 de abril, el Tambora desató la mayor erupción de la historia. La explosión fue tan fuerte que se escuchó a más de 1.900 kilómetros de distancia. La montaña se derrumbó, lanzando 50.000 kilómetros cúbicos de rocas y cenizas a la atmósfera. Los flujos piroclásticos arrasaron pueblos enteros en Sumbawa. Decenas de miles de personas murieron instantáneamente. Y cuando los tsunamis azotaron las costas circundantes, se perdieron aún más vidas. Pero la verdadera devastación del Tambora llegó mucho más allá de Indonesia. La nube de cenizas se extendió por todo el mundo, bloqueando la luz solar. Las temperaturas cayeron en picado, las cosechas se perdieron. En 1816, el mundo vivió lo que se conoció como el año sin verano. En Europa, nevó en junio. En América del Norte, las heladas destruyeron las cosechas en julio. La hambruna se extendió por Asia, provocando inanición y enfermedades. Millones de personas sufrieron las consecuencias de un desastre causado por un volcán situado a miles de kilómetros de distancia. El Tambora había logrado lo que ninguna guerra ni imperio había conseguido. Trastornó la vida en casi todos los continentes. Y, hasta la fecha, sigue siendo la erupción volcánica más potente de la historia de la humanidad. Pero no todos los volcanes se dedican simplemente a destruir. Algunos, como el Vesubio, conservan ciudades para siempre, congelando sus últimos momentos en el tiempo. Pompeya y Herculano, ciudades congeladas en el tiempo. En el verano del año 79 después de Cristo. C. La vida en las ciudades romanas de Pompeya y Herculano transcurría con normalidad. Las calles bullían de comerciantes, los teatros resonaban con risas, y las villas de los ricos se alineaban en la costa. Sobre ellas se alzaba el Vesubio, majestuoso, verde y tranquilo. Pocos se daban cuenta de que era un volcán. Entonces, el 24 de agosto, la montaña explotó. Una enorme columna de ceniza y piedra pómez se elevó casi 32 kilómetros hacia el cielo, oscureciendo el sol. Durante horas, llovieron restos ardientes sobre Pompeya. Los techos se derrumbaron bajo el peso de la ceniza. Las calles se llenaron de polvo asfixiante. Muchos intentaron huir, pero al caer la noche, escapar era casi imposible. A la mañana siguiente, la erupción se volvió aún más mortal. Las oleadas piroclásticas
Nubes abrasadoras de gas y ceniza descendieron por el Vesubio y alcanzaron tanto Pompeya como Herculano. Las temperaturas eran tan extremas que la vida se extinguió en un instante. Las personas quedaron congeladas en sus últimos momentos. Padres protegiendo a sus hijos, ciudadanos aferrándose a sus objetos de valor, amantes abrazándose. Durante casi 1700 años, las ciudades permanecieron ocultas, enterradas bajo capas de ceniza. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en el siglo XVIII, encontraron algo extraordinario. Una ciudad perfectamente conservada. Pinturas murales, mosaicos, incluso panes aún en los hornos, todo sellado en el tiempo por la furia volcánica. Pompeya y Herculano se convirtieron en ventanas al mundo antiguo. La tragedia que las borró también las inmortalizó, ofreciéndonos una visión de la vida romana, tal y como se vivía, y tal y como terminó. Sin embargo, no todas las erupciones dejan ruinas que estudiar. Una destruyó toda una civilización, y puede que incluso sea el origen de una de las mayores leyendas de la historia: Santorini, la erupción que borró una civilización. Hace más de 3000 años, la isla de Thera, hoy conocida como Santorini, era una joya del mar Egeo. Edificios encalados encaramados en acantilados, puertos repletos de barcos y campos fértiles alimentaban una sociedad próspera. Era el hogar de los minoicos, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Construyeron casas de varios pisos, pintaron frescos vibrantes y dominaron vastas redes comerciales que se extendían por todo el Mediterráneo. Para sus vecinos, los minoicos parecían inexpugnables, amos del mar y de la piedra. Pero bajo la isla, la presión iba en aumento. Alrededor del 1600 a.C., Thera explotó con una de las erupciones más poderosas de la historia. La explosión inicial destrozó la propia isla, lanzando rocas y cenizas a la atmósfera. Se cree que la erupción fue tan violenta que la cima del volcán se derrumbó en el mar, creando la enorme caldera que vemos hoy en día. Lo que quedó de Thera fue un anillo de tierra destrozado que rodeaba un enorme vacío. La fuerza de la erupción desató una cadena de devastación. Las oleadas piroclásticas arrasaron la isla. Asentamientos enteros quedaron sepultados bajo las cenizas. Luego llegaron los tsunamis. Olas de cientos de metros de altura se estrellaron contra la cercana isla de Creta, el corazón de la civilización minoica, destrozando puertos, inundando campos y destruyendo barcos. Incluso los que sobrevivieron se enfrentaron a una catástrofe más lenta. Las nubes de ceniza oscurecieron los cielos, convirtiendo los días en noches. Los cultivos se marchitaron, los animales murieron y se extendió la hambruna. La economía minoica, basada en el comercio y la agricultura, comenzó a colapsar. En una generación, su otrora gran civilización quedó en ruinas, dejando solo fragmentos de su esplendor. Durante siglos, los narradores susurraron sobre una poderosa sociedad tragada por el mar. Algunos estudiosos creen que la erupción de Santorini inspiró la leyenda de la Atlántida, la gran ciudad que desapareció bajo las olas. Sea cierto o no, la erupción de Thera demuestra lo frágiles que pueden ser incluso las civilizaciones más avanzadas. Una sociedad que parecía destinada a durar para siempre fue destruida no por la guerra o la conquista, sino por la fuerza imparable de un volcán. Y luego, miles de años después, un tipo de erupción muy diferente conmocionaría al mundo. Esta vez, el volcán no surgió de las montañas ni de las islas, sino del maizal de un granjero. Paricutín, el volcán que surgió de la nada. El 20 de febrero de 1943, en un tranquilo maizal de México, un agricultor llamado Dionisio Pulido notó algo extraño. La tierra temblaba bajo sus pies y se había abierto una grieta en el suelo. Comenzó a salir humo, que traía consigo el olor a azufre. Al caer la noche, las llamas y las cenizas salían disparadas del suelo. En un solo día, había nacido un volcán. Lo que comenzó como una fisura de apenas unos metros de ancho, se convirtió rápidamente en un cono de ceniza y roca. Los aldeanos observaban con asombro y terror cómo el montículo se elevaba cada vez más, escupiendo lava al cielo. En una semana, el nuevo volcán, llamado Paricutín, alcanzaba más de 45 metros de altura. En un año, había crecido hasta superar los 300 metros, elevándose sobre el paisaje donde antes se extendían los campos de maíz. Al principio, la gente consideró la erupción como un espectáculo. Científicos de todo el mundo acudieron en masa, ansiosos por estudiar un volcán desde su nacimiento, algo nunca antes documentado en la era moderna. Pero la novedad pronto dio paso al miedo. Los ríos de lava comenzaron a avanzar hacia las aldeas, engullendo campos, casas e iglesias. Comunidades enteras se vieron obligadas a abandonarlo todo. La cercana localidad de Paricutín quedó sepultada.
junto con la mayor parte de San Juan Parangaricutiro. Solo la torre de la iglesia permaneció sobresaliendo de la lava endurecida, un inquietante recordatorio de lo que una vez había estado allí. Durante 9 años, el Paricutín siguió en erupción, remodelando el terreno y desplazando a miles de personas. Cuando se calmó en 1952, había transformado por completo la región, dejando tras de sí un páramo negro y desolado, donde antes había fértiles tierras de cultivo. El nacimiento del Paricutín sigue siendo uno de los acontecimientos volcánicos más extraordinarios de la historia, no por la magnitud de la destrucción, sino por el simple hecho de que los seres humanos presenciaron, en tiempo real, el surgimiento de un volcán de la nada. Sin embargo, incluso en la era moderna, los volcanes siguen teniendo el poder de trastornar naciones enteras. En 1991, una erupción en Filipinas obligó a millones de personas a huir y enfrió el clima de la Tierra. Pinatubo, el gigante oculto, despierta. Durante siglos, el monte Pinatubo, en Filipinas, no parecía más que una montaña boscosa, tranquila y sin nada especial. Generaciones enteras vivieron a su sombra sin miedo, sin saber que bajo sus laderas dormía uno de los volcanes más peligrosos de la Tierra. A principios de 1991, la montaña comenzó a agitarse. Pequeños terremotos sacudieron las aldeas. Aparecieron fumarolas que liberaban azufre al aire. Científicos del Instituto Filipino de Vulcanología, junto con expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se apresuraron a investigar. Lo que descubrieron fue alarmante. El Pinatubo no solo estaba despertando, sino que se preparaba para algo enorme. En junio, sus advertencias se hicieron más urgentes. El suelo temblaba violentamente, las columnas de ceniza se elevaban hacia el cielo y el magma ascendía rápidamente. Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 60,000 personas que vivían alrededor del volcán. La cercana base aérea de Clark, una de las mayores instalaciones militares estadounidenses en Asia, fue abandonada. Entonces, el 15 de junio, el Pinatubo entró en erupción. La explosión fue tan potente que la cima de la montaña se derrumbó, creando una enorme caldera de 8 kilómetros de ancho. La ceniza y la piedra pómez llovieron sobre la zona, sepultando pueblos. Los flujos piroclásticos arrasaron la tierra a velocidades aterradoras, y para empeorar las cosas, un tifón pasaba por allí al mismo tiempo, mezclándose con la ceniza y convirtiéndola en un barro espeso y asfixiante. La destrucción fue asombrosa. Los techos se derrumbaron bajo el peso de las cenizas. Las tierras de cultivo quedaron cubiertas. Los ríos se convirtieron en lodo gris. Al final, más de 800 personas murieron. Miles quedaron desplazadas y pueblos enteros tuvieron que ser abandonados. Pero el impacto de la erupción no se detuvo en Filipinas. El Pinatubo lanzó más de 20 millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. Este velo de gas y cenizas rodeó el globo, reflejando la luz solar y enfriando el clima de la Tierra casi 1 grado completo. Durante años, las puestas de sol en todo el mundo brillaron con colores ardientes, ecos visuales de la ira del Pinatubo. Fue un recordatorio de que los volcanes no solo destruyen lo que hay cerca de ellos, sino que pueden cambiar el propio planeta. Y hoy en día, los científicos advierten de que, en algún lugar bajo nuestros pies, ya se está gestando la próxima gran erupción. La única pregunta es, ¿dónde? La próxima en llegar. Hemos visto cómo los volcanes pueden arrasar ciudades enteras. Armero, sepultada por el lodo. Saint-Pierre, borrada en 3 minutos. Krakatoa, sacudiendo el mundo. Estas historias pueden parecer cosa del pasado, pero la verdad es mucho más inquietante. Los volcanes no han terminado su trabajo. Las mismas fuerzas que acabaron con esas ciudades siguen vivas bajo nuestros pies hoy en día. En todo el planeta, más de 1,300 volcanes se consideran activos. La mayoría permanecen inactivos durante décadas o siglos, dando una falsa sensación de seguridad. Pero el silencio es engañoso. Todas las montañas que han entrado en erupción anteriormente volverán a hacerlo. Es solo cuestión de tiempo. Los científicos pueden medir los terremotos, rastrear las emisiones de gases y observar cómo se eleva y desciende el terreno, pero no pueden detener lo que se avecina. Como mucho, pueden dar la voz de alarma. Y cuando se produzca la próxima gran erupción, las consecuencias podrían ser globales. Pensemos en el Tambora, que no solo destruyó pueblos en Indonesia, sino que sumió a toda la Tierra en una hambruna. Pensemos en el Pinatubo, que enfrió el planeta casi 1 grado. Una sola erupción puede tener repercusiones mucho más allá de sus fronteras, provocando la suspensión de vuelos, la interrupción del comercio, el colapso de las cosechas y la alteración del clima. ¿Lo más aterrador? Muchos de los volcanes que más preocupan a los científicos se encuentran justo al lado de grandes centros de población. Millones de personas viven a su sombra,
sin saber que su rutina diaria depende de la paciencia de un gigante dormido. Así que la pregunta no es si otra ciudad desaparecerá bajo las cenizas, el barro o el fuego. La pregunta es dónde y cuándo. Y, según los científicos, hay 3 volcanes que destacan por encima del resto. En Estados Unidos, Yellowstone esconde una cámara magmática tan vasta que podría sepultar estados enteros. En Italia, Campi Flegrei se extiende bajo Nápoles, una de las ciudades más pobladas de Europa. Y en Filipinas, el volcán Taal, aparentemente pequeño, amenaza a millones de personas con su furia repentina e impredecible. Cada uno de ellos tiene el poder de borrar una ciudad en cuestión de horas, y tal vez incluso cambiar el mundo para siempre. Pero, ¿qué significaría si Yellowstone entrara en erupción mañana? ¿Quedarían los rascacielos de Denver y Salt Lake City sepultados bajo las cenizas antes de que la gente pudiera siquiera huir? ¿Podría Norteamérica sobrevivir a un cielo tan oscuro que las cosechas se perdieran en todo el continente? ¿Y si la explosión resonara en todo el mundo, se enfrentaría el mundo no solo a un desastre, sino al colapso de la propia civilización moderna? Yellowstone, el gigante dormido de Estados Unidos. Yellowstone es conocido hoy en día como uno de los mayores tesoros naturales de Estados Unidos. Cada año, millones de visitantes se maravillan ante sus géiseres, aguas termales y piscinas humeantes. Pero bajo tanta belleza se esconde algo mucho más peligroso: un supervolcán con el poder de cambiar la vida en la Tierra. No se trata de un volcán cualquiera. Bajo Yellowstone se extiende una cámara magmática de más de 64 kilómetros de ancho y 13 kilómetros de profundidad, tan grande que podría llenar el Gran Cañón más de 10 veces. Los científicos creen que cuando finalmente entre en erupción a gran escala, no solo sería el mayor desastre de la historia de Estados Unidos, sino que podría ser uno de los mayores de la historia de la humanidad. La última vez que Yellowstone entró en erupción a esta escala fue hace unos 640.000 años. Las cenizas de esa explosión se extendieron por gran parte de América del Norte. Si volviera a ocurrir hoy, los expertos advierten que ciudades como Bozeman, Billings y Salt Lake City quedarían sepultadas bajo metros de ceniza en cuestión de horas. Las carreteras desaparecerían, los cultivos se asfixiarían y los suministros de agua se contaminarían. Y los daños no se limitarían a las fronteras de Estados Unidos. Las nubes de ceniza se extenderían por todo el planeta, inmovilizando los aviones, asfixiando la atmósfera y bloqueando la luz solar. Las temperaturas podrían descender drásticamente, provocando años de invierno volcánico. La hambruna podría extenderse por todos los continentes. ¿Lo más inquietante? Yellowstone no está tranquilo. Es uno de los volcanes más vigilados de la Tierra, porque tiembla constantemente. Cada año, miles de pequeños terremotos sacuden el suelo. ¿Los géiseres que maravillan a los turistas? Están alimentados por el mismo calor que alimenta la cámara magmática subterránea. Los científicos no creen que una erupción masiva sea inminente, pero admiten una verdad: volverá a entrar en erupción. La única pregunta es ¿cuándo? Yellowstone nos recuerda que bajo las maravillas de la naturaleza se esconde una fuerza lo suficientemente poderosa como para borrar ciudades del mapa y desestabilizar el mundo entero. Pero Yellowstone no es el único gigante dormido. Al otro lado del océano, en Italia, un monstruo aún más impredecible se agita justo debajo de una de las ciudades más pobladas de Europa. Campi Flegrei, el monstruo bajo Nápoles. Cuando la mayoría de la gente piensa en volcanes peligrosos en Italia, se imagina el Vesubio, el asesino de Pompeya. Pero los científicos advierten que la verdadera amenaza puede estar a solo unos kilómetros de distancia, bajo la propia ciudad de Nápoles. Se llama Campi Flegrei, los Campos Flegreos, y puede que sea el volcán más peligroso de Europa. A diferencia del imponente cono del Vesubio, Campi Flegrei no parece un volcán en absoluto. Es una vasta caldera, un caldero subterráneo que se extiende por kilómetros, marcado en la superficie solo por respiraderos humeantes, charcos de barro hirviente y cráteres esparcidos por el paisaje. 500.000 de personas viven directamente sobre él, sin saber que están caminando sobre el techo de un gigante. Campi Flegrei ha entrado en erupción muchas veces en el pasado. Hace unos 39.000 años, produjo una de las mayores explosiones volcánicas de la historia de Europa, tan grande que pudo haber alterado el clima e incluso haber influido en la desaparición de los neandertales. Incluso las erupciones más pequeñas de los últimos siglos han dejado el terreno fracturado e inestable. Lo que alarma a los científicos hoy en día es el propio suelo. En las últimas décadas, el terreno alrededor de Nápoles ha ido elevándose de forma constante, a veces varios centímetros al año, empujado hacia arriba por el magma que se acumula bajo la superficie. Han aparecido grietas en los edificios. Las salidas de gas liberan humos tóxicos. Cada temblor plantea la misma pregunta aterradora. ¿Se está preparando Campi Flegrei para entrar en erupción de nuevo?
Si lo hace, las consecuencias podrían ser catastróficas. Los flujos piroclásticos arrasarían los barrios, causando muertes instantáneas. Las cenizas podrían sepultar Nápoles, donde viven millones de personas, y extenderse por todo el sur de Italia. Incluso una erupción de magnitud media podría desplazar a cientos de miles de personas y devastar la economía europea. Por ahora, Campi Flegrei permanece en silencio, vigilado por satélites y sensores. Pero el silencio es engañoso. Para los científicos que lo monitorean, no se trata de un volcán inactivo, sino de un monstruo que respira bajo una de las ciudades más pobladas de Europa. Y en Filipinas, otro gigante es mucho menos paciente. A diferencia de Yellowstone o Campi Flegrei, no duerme durante siglos. Entra en erupción a menudo, a veces sin previo aviso. Taal, el asesino impredecible. En el corazón de Filipinas, a solo 65 kilómetros al sur de Manila, se encuentra un sereno lago azul. Los turistas vienen a navegar por sus aguas para ver la pequeña isla volcánica que se eleva en el centro. Parece tranquilo, casi inofensivo, pero se trata del Taal, uno de los volcanes más peligrosos del mundo. A diferencia de Yellowstone o Campi Flegrei, que permanecen inactivos durante siglos, el Taal es inquieto. Ha entrado en erupción más de 30 veces a lo largo de la historia. Algunas erupciones fueron pequeñas, otras devastadoras. Lo que hace que el Taal sea tan aterrador no es solo su poder, sino su imprevisibilidad. Puede entrar en erupción casi sin previo aviso, lo que deja a las comunidades cercanas poco o ningún tiempo para escapar. En enero de 2020, el Taal recordó al mundo su furia. Sin previo aviso, lanzó una columna de ceniza de casi 9 millas al cielo. La ceniza cayó sobre Manila, envenenando el aire y obligando a cientos de miles de personas a evacuar. Los vuelos quedaron en tierra. Pueblos enteros desaparecieron bajo el polvo gris. Y, sin embargo, los vulcanólogos dicen que esa erupción fue solo una fracción de lo que el Taal es capaz de hacer. Su historia lo demuestra. En 1911, una violenta explosión mató a más de 1.300 personas en cuestión de minutos. En 1754, entró en erupción durante meses, cubriendo provincias enteras de cenizas. Y dado que hoy en día más de 25 millones de personas viven al alcance de su furia, lo que está en juego nunca ha sido tan importante. Los científicos registran cada temblor, cada emisión de gas, cada ondulación en el lago. Pero incluso con la tecnología moderna, el Taal sigue siendo uno de los volcanes más difíciles de predecir. Es un asesino que se esconde a plena vista, permaneciendo en silencio hasta el momento en que decide atacar. Y si la historia nos ha enseñado algo, es esto. Los volcanes no anuncian cuándo van a entrar en erupción. Simplemente lo hacen. Lo que significa que la próxima ciudad en desaparecer podría ser cualquier lugar, en cualquier momento. Desde Armero hasta Pompeya, desde Santorini hasta Pinatubo, la historia nos deja una advertencia escrita en cenizas. Los volcanes tienen el poder de borrar ciudades enteras en una sola noche. Y a pesar de nuestra tecnología, nuestros satélites y nuestros sensores, no estamos más seguros que lo estaban los habitantes de San Pedro o Armero. Porque la Tierra no pide permiso para entrar en erupción. No le importa si una ciudad es antigua o moderna, rica o pobre. Cuando la presión es lo suficientemente alta, explota, y todo lo que se encuentra a su paso queda relegado a la historia. La única pregunta no es si otra erupción borrará una ciudad del mapa, sino cuándo. Y cuando llegue ese día, ¿estaremos preparados? ¿O desaparecerá otra ciudad de la noche a la mañana, recordada solo como el siguiente nombre en una larga lista de lugares engullidos por el fuego y las cenizas?